El sol de las 6 de la mañana ya quemaba la tierra agrietada cuando Juliana pisó el rancho Santa Rita por primera vez. El calor de octubre en Sinaloa hacía temblar el aire sobre los campos de soya resecos y el olor a polvo mezclado con diésel lo impregnaba todo. Ella había manejado 4 horas desde Culiacán, con su camioneta Ford F-250 roja, la batea llena de herramientas que vibraban con cada bache del camino de terracería. No era una llamada cualquiera. El dueño del rancho, don Valerio Pacheco, había llamado 3 veces en 2 días. Su voz al teléfono temblaba entre desesperación y vergüenza. «Juliana, sé que eres una fregona. Sé que todo mundo dice que las mujeres no entienden de maquinaria pesada, pero te lo pido por el amor de Dios. Si este sistema de riego no funciona otra vez, lo pierdo todo, todo de verdad». Ella no necesitaba que nadie le suplicara. Conocía el peso de una cosecha perdida. Había crecido viendo a su padre fracasar así, hectárea por hectárea, pero algo en el tono de don Valerio la incomodó. No era solo miedo a la pérdida económica, era un tipo de derrota más antigua, más profunda. La casa principal del rancho era una construcción baja de ladrillos aparentes con un porche sombreado por árboles de guamúchil. Allí estaba él, un hombre de 60 y tantos años, sombrero de palma gastado, camisa a cuadros, con manchas de sudor en las axilas. A su lado, de brazos cruzados y expresión seria, el capataz Jefferson. Ella ya había oído hablar de él. «¿Usted es la mecánica?», Jefferson preguntó antes de que don Valerio pudiera hablar. El tono cargado de una ironía que él ni siquiera se molestó en disimular. «Soy Juliana». Ella bajó de la camioneta, limpiándose las manos con un trapo ya sucio de grasa. Había aprendido temprano a no reaccionar. Dejaba que su trabajo hablara por ella. «Valerio, por el amor de Dios». Jefferson se volteó hacia su patrón, ignorándola por completo. «Ya trajimos a 3 técnicos aquí, 3. El último vino de Guadalajara, cobró 4,000 pesos y se quedó 2 días mirando la máquina. Dijo que no tiene remedio. ¿Y ahora quiere poner a una muchacha a mover una Irrigagro 7C500? Eso pesa 12 toneladas. Don Valerio respiró hondo. «Jefferson, lo sé, pero ya no tengo más opciones. Suscríbase al canal para seguir toda esta historia y descubra cómo termina esta batalla entre experiencia y prejuicio». Juliana sintió el estómago apretarse, pero mantuvo la expresión neutral. Conocía ese juego. Ya lo había jugado cientos de veces. «¿Puedo ver la máquina?», preguntó mirando directamente a los ojos de don Valerio. Él asintió y los 3 caminaron en silencio los 200 metros que separaban la casa del cobertizo de máquinas. El ruido de las botas en la tierra seca era el único sonido, además del canto lejano de un zanate. Juliana observaba todo. Los pivotes centrales parados en medio del campo, las hojas de soya empezando a amarillear prematuramente, los depósitos de agua cubiertos por una capa de limo verdoso. El cobertizo era enorme, un techo de láminas sostenido por vigas metálicas y abierto a los lados. Dentro, tractores John Deere, una cosechadora Case IH, implementos agrícolas de todo tipo. Y al fondo, cubierta por una lona negra rasgada en varios puntos, la Irrigagro 700-500. Jefferson quitó la lona con un gesto brusco, casi rabioso. «Listo. Ahí tiene a su paciente, doctora». La máquina era imponente, incluso abandonada. 12 metros de largo. Estructura de acero galvanizado. Motor diésel Cummins de 6 cilindros. Sistema de aspersores que podía cubrir 20 hectáreas por día. Pero estaba muerta. Juliana podía sentirlo antes incluso de tocarla. No era solo el óxido en las juntas, o la suciedad acumulada, o las mangueras resecas. Era algo más, una máquina que había sido dejada para morir. «¿Cuándo se paró?», Juliana preguntó, agachándose ya para examinar el chasis. «Hace 3 años y medio».
Don Valerio se quitó el sombrero, se pasó la mano por la frente sudada. Regaba los lotes 7, 8 y 9, 26 hectáreas. Cuando se paró, intentamos arreglarla, pero nadie pudo. Luego compramos esos pivotes de allá. Apuntó hacia afuera. Gastamos 240,000 pesos y no dan abasto. El flujo de agua no es suficiente para todos. Ahora con la sequía... Su voz se perdió. Juliana pasó la mano por la carrocería. El metal estaba caliente, pero no era el calor del sol. Era diferente, como si la máquina hubiera absorbido años de frustración y lo hubiera guardado todo ahí dentro. Los técnicos que vinieron, ¿qué dijeron?, preguntó. Fue Jefferson quien respondió con esa sonrisa torcida que ella ya estaba empezando a odiar. De todo, dijeron de todo. Que el motor se fundió, que la bomba de agua se trabó, que el sistema hidráulico está comprometido, que hay filtración en el tanque, que el cableado se derritió. Cada uno inventaba una cosa. Al final, todos llegaban a la misma conclusión. Golpeó la lateral de la máquina con la mano abierta, haciendo un ruido hueco. Chatarra. Esto solo sirve para chatarra. Juliana se levantó, limpió el polvo de sus jeans. ¿La encendieron alguna vez en estos 3 años? Intentamos unas 2, 3 veces en el primer año. Don Valerio se acercó. Encendía, hacía un ruido horrible, luego se paraba, después ya ni encendía. ¿Y la guardaron aquí cubierta? La cubrí yo mismo. Jefferson escupió en el suelo para no tener que ver ese monumento a nuestra pérdida todos los días. Juliana caminó alrededor de la máquina despacio, observando. No era solo una inspección técnica, era casi un interrogatorio silencioso. Había aprendido eso de su abuelo, quien había sido mecánico de locomotoras. Las máquinas no mienten, Ju. Los seres humanos mienten. Las máquinas siempre dicen la verdad. Solo hay que saber preguntar bien. Los aspersores estaban tapados con tierra y restos de vegetación, normal para 3 años parada. Las mangueras tenían grietas superficiales, pero la estructura interna parecía intacta. El tanque de diésel estaba vacío, pero no mostraba signos de corrosión interna cuando ella golpeó con los nudillos la lateral. Abrió el cofre del motor. El Cummins la miraba como una bestia dormida. 6 cilindros en línea. Turbo intercooler. 400 caballos de fuerza cuando era nuevo, ahora cubierto de grasa vieja, polvo, telarañas. ¿Hay una escalera?, preguntó. Jefferson bufó, pero fue a buscarla. Volvió con una escalera de aluminio que tiró al suelo con más fuerza de lo necesario. Juliana subió, ignorando la mirada irritada de él, y se inclinó sobre el motor. Fue entonces cuando vio. No era nada obvio. No era nada que alguien vería en una inspección rápida, pero estaba ahí, clara como el agua para quien sabía dónde buscar. El filtro de aire no era el filtro original, era un modelo genérico más barato de una marca que ella reconoció inmediatamente. Perform Plus, una de esas marcas que venden en mayoristas a rancheros que quieren ahorrar. Y estaba mal instalado, al revés. La entrada de aire que debería jalar oxígeno limpio al motor estaba volteada hacia abajo, succionando directamente de la tierra. Y la salida que debería expulsar el aire filtrado estaba volteada hacia arriba, tirando cualquier vestigio de filtración que aún existiera. Juliana sintió que le subía la sangre. No era enojo, era algo peor. Era la confirmación de una sospecha que ni siquiera sabía que tenía. ¿Quién cambió el filtro de aire de esta máquina?, preguntó. La voz demasiado tranquila. Silencio. Pregunté quién cambió el filtro de aire. Don Valerio se acercó. Yo no recuerdo, Juliana. Hace mucho tiempo. ¿Fue antes de que se parara o después? Después. Llamamos a un técnico de Ciudad Juárez. Dijo que el filtro estaba sucio, que empeoraría el motor. Lo cambió en el momento. ¿Cuánto tiempo después de que se parara?
Unos 3 meses, quizás. Juliana bajó de la escalera, se limpió las manos en el trapo de nuevo, miró a Jefferson. Él tenía una expresión extraña en el rostro ahora. Ya no era burla, era algo entre curiosidad y defensiva. «Este filtro está instalado al revés», dijo despacio, dejando que cada palabra se asentara. «Quien hizo esto no era mecánico, o era mecánico, y lo hizo a propósito». La frase quedó suspendida en el aire caliente del cobertizo. «¿Cómo que al revés?» Don Valerio se acercó más. «Su entrada está jalando aire sucio. La salida está tirando el aire limpio. Es decir, todo lo que el motor respira es polvo, tierra, detritos. Debe haber funcionado unos 10 minutos así antes de empezar a ahogarse. Después de un tiempo, la suciedad lo tapó todo. Ya no puede respirar». Jefferson soltó una risa seca. «Ah, con todo respeto, señora, pero eso es teoría. El técnico de Guadalajara revisó esta máquina de pies a cabeza. No se le escaparía algo así. Miró el filtro, miró todo. Él quitó el filtro para ver». Silencio de nuevo. Juliana tomó una llave inglesa de su caja de herramientas. Subió a la escalera de nuevo y comenzó a aflojar los tornillos del filtro. Tardó unos 5 minutos. Cuando lo sacó completo, la luz del sol atravesó los lados. Estaba lleno, completamente lleno de una masa compacta de tierra roja, hojas secas, restos de insectos, tan lleno que cuando lo volteó, casi nada cayó. Estaba petrificado allí dentro. «Dios mío», don Valerio susurró. Juliana bajó, sosteniendo el filtro como evidencia en un tribunal. Esto mató el motor poco a poco. No fue una falla mecánica. Fue asfixia, como detenerle la respiración a alguien hasta que se desmaya. Jefferson dio un paso atrás, pero el técnico dijo que el motor se había fundido. Mintió o no sabía lo que estaba haciendo. Juliana puso el filtro en el suelo, cerca de los pies de don Valerio, y apuesto a que si abrimos este motor ahora, lo encontraremos intacto, porque nunca tuvo la oportunidad de fundirse. Murió de falta de aire. El silencio ahora era diferente, pesado, cargado. Don Valerio se agachó, tomó el filtro con ambas manos, miró esa masa de suciedad como si fuera veneno. 300,000 pesos de pérdida por culpa de un filtro, por culpa de alguien que instaló un filtro mal. Juliana corrigió, la voz aún tranquila, pero con una dureza nueva. «Don Valerio, tiene el contacto de ese técnico de Ciudad Juárez». Él negó con la cabeza lentamente. Desapareció. Unos 6 meses después de que vino aquí, nadie más lo encontró. Dicen que se mudó a Guatemala. Juliana asintió. Claro, claro que había desaparecido. ¿Y el de Guadalajara? ¿El que cobró 4,000? Ese todavía tiene oficina allá. ¿Por qué? Ella no respondió. Solo miró la máquina de nuevo. 12 toneladas de metal que habían sido condenadas injustamente. 12 toneladas que podían salvar ese rancho. 12 toneladas que alguien había saboteado deliberadamente o no. ¿Cuánto tiempo necesita para arreglarla?, don Valerio preguntó. Y por primera vez, su voz tenía esperanza. Juliana calculó mentalmente. Cambiar el filtro era fácil, pero después de 3 años respirando suciedad, el motor necesitaría una limpieza interna, los conductos, los cilindros, los inyectores, y aún tenía que verificar si no había dejado secuelas permanentes. 3 días, dijo. Si hay piezas aquí cerca, 5, si necesito pedirlas de la Ciudad de México. ¿Y cuánto cuesta?, ella pensó. Podía cobrar caro. Podía cobrar el precio de una salvación. Pero miró a los ojos de aquel hombre, vio 3 años de vergüenza y derrota acumulados y pensó en su padre. 6,000 pesos más las piezas. Don Valerio extendió la mano. Ella la apretó. La mano de él temblaba. ¿Puede empezar ahora?, preguntó. ¿Puedo? Jefferson observaba todo en silencio y, por primera vez, desde que ella había llegado, no dijo nada. Solo miraba ese filtro en el suelo, a Juliana, a la máquina,
como si estuviera recalculando algo muy profundo dentro de su cabeza. Juliana regresó a la camioneta, tomó la caja de herramientas completa y cuando pasó junto a Jefferson, él susurró tan bajo que ella casi no lo oyó. ¿Cómo supo dónde buscar? Ella se detuvo. Lo miró. Porque yo escucho. Ustedes miran la máquina averiada y ven fracaso. Yo miro y veo lo que ella está tratando de decir. Y con eso regresó al cobertizo, encendió la radio de la camioneta en una estación de música de banda y comenzó a trabajar. Lo que ella no sabía aún era que ese filtro invertido era solo la punta de algo mucho más grande. Algo que involucraba mentiras, dinero sucio y una red de sabotaje que se extendía por 3 estados. Pero eso ella solo lo descubriría cuando abriera el motor, y lo que encontraría allí dentro lo cambiaría todo. El olor a queroseno y WD-40 invadió el cobertizo en las horas siguientes. Juliana había montado una especie de base de operaciones alrededor de la Irrigagro. Herramientas organizadas en filas sobre un paño extendido en el suelo, galones de diésel nuevo, cubetas de agua con jabón desengrasante y una potente linterna LED sujeta a un trípode improvisado. Eran casi las 11 de la mañana cuando finalmente logró abrir el cofre completo y exponer las entrañas del motor Cummins. El calor dentro del cobertizo era sofocante, incluso con los lados abiertos. Don Valerio había traído un ventilador industrial, pero lo que hacía era empujar el aire caliente de un lado a otro. Jefferson aparecía de vez en cuando, siempre con alguna excusa. Necesitaba tomar una herramienta, verificar los inventarios, revisar no sé qué. Pero Juliana sabía que él estaba vigilando, no con desconfianza, ya no, con una curiosidad casi infantil, como alguien que tenía la certeza absoluta de una cosa y ahora veía esa certeza desmoronarse. Alrededor del mediodía, él finalmente preguntó, ¿puedo quedarme a ver? Juliana estaba en cuclillas, examinando los cilindros con una microcámara de inspección, la imagen proyectada en una tableta vieja. Ella lo miró por encima del hombro. Si no estorba. Jefferson jaló un banquito de madera, se sentó a unos 3 metros de distancia, quedó en silencio observando. Juliana volvió al trabajo. El interior del motor era perturbador, no por el estado de las piezas, que sorprendentemente estaban mejor de lo que ella esperaba, sino por el patrón de la suciedad acumulada. No era una distribución aleatoria. La tierra roja y los detritos estaban concentrados específicamente en los conductos de admisión, formando una costra que bloqueaba casi el 70% del paso de aire. «Esto no es normal», murmuró, más para sí misma que para Jefferson. «¿Qué?» Ella se levantó, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Esta suciedad no se acumuló naturalmente. Incluso con el filtro invertido, llevaría meses llegar a este punto. Pero don Valerio dijo que la máquina dejó de funcionar en cuestión de semanas. Jefferson se inclinó hacia adelante. ¿Y eso qué significa? Significa que alguien pudo haber forzado la entrada de suciedad a propósito. La frase flotó en el aire como humo de cigarro. ¿Está diciendo que alguien saboteó esta máquina? Su voz tenía una mezcla de incredulidad y enojo. Estoy diciendo que es una posibilidad. Juliana tomó una muestra de la tierra compactada con una espátula. La puso en una bolsa de plástico Ziploc. Este tipo de compactación no ocurre sola, no así. Jefferson se levantó, caminó hasta la máquina, miró dentro del motor, como si pudiera ver las respuestas escritas en el metal. ¿Pero quién? ¿Por qué alguien querría hacer eso? Juliana no respondió de inmediato. Estaba pensando en patrones, pensando en las 3 cosechas perdidas, pensando en los 240,000 pesos gastados en pivotes que no resolvieron el problema. ¿Don Valerio le contó la historia completa?
preguntó. ¿Qué historia? ¿De cómo se compró esta máquina? ¿Cuánto costó? ¿Por qué eligieron este modelo específico? Jefferson se rascó la nuca. No sé. Debe haber sido cosa de 6, 7 años atrás. Yo todavía ni trabajaba aquí, pero si no me equivoco, fue por recomendación de alguien, un vendedor que conocía a Valerio. «Recomendación de vendedor», Juliana repitió, masticando las palabras. «Y después de que ésta se averió, ¿quién recomendó los pivotes?» Jefferson abrió la boca para responder, pero se detuvo. Su expresión cambió. «Mierda. Fue el mismo vendedor». Él negó con la cabeza lentamente. «No, fue el técnico, el de Guadalajara. Después de que declaró la máquina como pérdida total, dijo que conocía una buena empresa de pivotes. Hasta hizo el presupuesto». Juliana sintió esa sensación conocida en el estómago. La sensación de cuando encuentras el hilo suelto que va a desmadejar todo el entramado. Él ganó comisión, ¿verdad? No sé, creo que sí. Es común, ¿no? Ella asintió. Muy común. La comisión de venta puede llegar al 15%. En 240,000 pesos da 36,000. Jefferson se quedó en silencio, procesando. Luego, hijo de la chingada. Aún es solo teoría. Juliana le recordó, pero la propia voz de ella delataba que no creía en eso. En ese momento, don Valerio apareció en la entrada del cobertizo, acompañado de una mujer de unos 50 años. Cabellos entrecanos, recogidos en un chongo, lentes de armazón grueso. Ella cargaba una bolsa térmica. «Juliana, te traje el almuerzo. Imaginé que no ibas a parar». Don Valerio sonrió por primera vez desde que ella había llegado. «Ella es mi esposa, Celia». Celia se acercó, extendió la mano. Tenía un apretón firme, calloso. «Mi esposo no para de hablar de usted desde las 7 de la mañana. Dice que encontró un milagro». «Aún no es milagro», Juliana respondió, pero aceptó el almuerzo que Celia le ofreció. Arroz, frijoles, bistec encebollado, unos totopos y salsa. El olor la hizo darse cuenta de que estaba hambrienta. «Pero ahí voy llegando». Comieron juntos allí mismo en el cobertizo, sentados en banquitos de madera y cajas. Celia hablaba sobre el rancho, sobre los 3 hijos que se habían ido a la ciudad. Uno era abogado en Monterrey, otra enfermera en la Ciudad de México. El más joven estudiaba veterinaria en Puebla. Ninguno había querido quedarse en la tierra. «Esta cosecha», Celia decía, mirando sus propias manos. «Es el último intento. Si volvemos a perder, tendremos que vender. Valerio no lo dice, pero yo lo sé. Los bancos no van a esperar más». Juliana miró su plato. No sabía qué decir. Conocía familias enteras que se habían deshecho así. La tierra era cruel, generosa y cruel al mismo tiempo. «La Irrigagro volverá a funcionar», dijo. Y no era una promesa vacía, era convicción técnica. «El motor está intacto, solo necesita una limpieza profunda y ajustes. Mañana por la mañana la enciendo». Celia le tomó la mano por encima del plato. «No sabe lo que esto significa para nosotros». Después del almuerzo, Juliana volvió al motor con energía renovada. Jefferson se había quedado aparentemente decidido a acompañar todo el proceso. Incluso ayudaba, pasándole herramientas, sosteniendo linternas, limpiando piezas cuando ella se lo pedía. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras Juliana estaba metida hasta los codos en grasa, limpiando los cepillos de cerdas de acero, Jefferson preguntó: «¿Cómo aprendió todo esto?» Ella no dejó de trabajar. «Mi abuelo, él arreglaba locomotoras. Decía que todas las máquinas son iguales, corazón, pulmones, sistema nervioso, solo cambia el tamaño». «¿Y su padre también era mecánico de tractores y cosechadoras?» «Murió cuando yo tenía 17. Lo siento mucho. Hace tiempo». Ella sumergió un émbolo en una cubeta de queroseno. Comenzó a frotar de nuevo. A él le gustaría esto.
salvar una máquina de la que todos se habían rendido. Jefferson se quedó callado por un tiempo. Luego, la juzgué cuando llegó. La juzgué mal. Juliana lo miró. Lo sé, no era nada personal. Siempre es personal, pero entiendo. Usted estaba protegiendo al patrón pensando que yo era una más haciendo promesas vacías, ¿y no lo es? Él se rascó la barba incipiente. Crecí pensando que ciertas cosas eran de hombres, camiones, tractores, maquinaria pesada. Mi padre lo decía, mi abuelo lo decía, todo el mundo lo decía, y ahora la estoy viendo hacer en un día lo que 3 hombres con estudios no hicieron en 3 años. Dio una risa corta, sin humor. Creo que estaba equivocado. Juliana no respondió, solo siguió trabajando, pero algo en ella se relajó. Un nudo que ni siquiera sabía que estaba sosteniendo. A las 5:30, ella había terminado la limpieza completa de los cilindros y conductos de admisión. Había recuperado casi 2 kilos de tierra compactada, hojas descompuestas y algo que la dejó pensativa, pequeños fragmentos de metal que no pertenecían al motor. Ella se lo mostró a Jefferson. Esto es raspas de lima. Alguien limó el metal y lo tiró al sistema. Su expresión se endureció. ¿Está segura? Absoluta. Ella tomó una lupa, la acercó a los fragmentos. ¿Ve? Esas marcas son características de lima industrial y el tipo de metal no coincide con ninguna pieza del motor. Es acero común, barato. Entonces, no fue un accidente. No fue. Jefferson se levantó. Comenzó a caminar en círculos, las manos en la cintura. Necesitamos decirle a Valerio. Aún no. Juliana guardó los fragmentos en otra bolsa Ziploc. Primero termino la reparación. Pongo esta máquina a funcionar. Luego iremos tras quien hizo esto. ¿Por qué esperar? Ella lo miró con firmeza. Porque si acusamos ahora, sin prueba concreta de quién fue, la persona desaparece, igual que el de Ciudad Juárez desapareció. Pero si la máquina vuelve a funcionar, si prueba que nunca estuvo realmente descompuesta, entonces tenemos una historia que no se puede esconder. Jefferson pensó por un momento, luego asintió. Usted es lista. Soy mecánica. Parte del trabajo es investigación. El resto de la tarde pasó en trabajo concentrado. Juliana instaló un filtro nuevo, uno original que había traído de Culiacán, previendo que lo necesitaría, y comenzó a volver a montar el motor pieza por pieza. Cada tornillo tenía que volver al torque exacto, cada junta en el lugar correcto, cada conexión probada 2 veces. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo sobre los campos secos, ella, finalmente, cerró el cofre. ¿Lista para probar? Jefferson preguntó, una expectativa casi ansiosa en la voz. Mañana temprano, el motor necesita asentarse. Ella se limpió las manos con una estopa, miró la máquina, 12 toneladas de metal que ahora parecían menos muertas. Pero va a encender, estoy segura. Don Valerio apareció en la entrada del cobertizo trayendo una cerveza fría. Celia la mandó. Dijo que usted se la merece. Juliana aceptó. Tomó un trago largo. La cerveza estaba tan fría que dolía en los dientes, pero era lo mejor que había sentido en todo el día. Mañana lo sabremos, don Valerio dijo, mirando la máquina como quien mira a un pariente en el hospital. Mañana sabremos si todavía tiene salvación. Juliana no dijo nada, solo bebió otro trago, pero por dentro ella ya sabía la respuesta. Tenía salvación. Siempre la tuvo, desde el principio. La máquina nunca había sido el problema, las personas sí. Y mañana, cuando aquel motor rugiera de vuelta a la vida, mucha gente tendría que responder preguntas incómodas. Pero antes de eso, Juliana aún tenía un secreto guardado, algo que había encontrado mientras limpiaba el último cilindro, algo que no le había mostrado ni a Jefferson,
Un pequeño tarjeta de presentación húmeda y manchada de aceite, metida deliberadamente en uno de los conductos de admisión. El nombre en ella: Alfonso Becerra, consultor técnico agrícola, Guadalajara, Jalisco. Abajo, escrito a mano con bolígrafo azul: Pivotes Hidromac, 15% de comisión garantizada. Ella había guardado la tarjeta en el bolsillo de su pantalón envuelta en papel film. Y mañana, después de que la máquina encendiera, después de que probara que siempre había sido reparable, ella le mostraría esa tarjeta a don Valerio. Y entonces sí el juego cambiaría. Juliana despertó a las 4:30 de la mañana en el cuarto de huéspedes que Celia había insistido en que usara. No era lujoso. Una cama individual, un armario de pino, cortinas floridas algo descoloridas, pero tenía un ventilador de techo que hacía suficiente ruido para ahogar los pensamientos. No es que hubiera dormido mucho, la cabeza no paraba de darle vueltas. La tarjeta de Alfonso Becerra le quemaba en la conciencia como brasa. Había tomado una foto, la había enviado a su propio correo electrónico y guardado el original en un sobre que selló con cinta adhesiva. Evidencia. No podía ser descuidada con la evidencia. Se duchó con agua fría. El agua helada la ayudó a despertarse del todo. Se puso los mismos jeans de ayer, una camiseta limpia que había traído en la mochila, y bajó a la cocina. Celia ya estaba allí haciendo café. El fuerte olor a café molido invadía el ambiente. ¿No pudo dormir?, Celia preguntó sin voltearse. Juliana se sentó en la mesa de madera, se pasó la mano por la cara. Hoy es un día importante. Celia sirvió 2 tazas, se sentó al otro lado de la mesa. Por un tiempo estuvieron en silencio, solo bebiendo café negro sin azúcar, mientras afuera los primeros pájaros comenzaban a cantar y el cielo clareaba lentamente. «Usted se parece a mi hija», Celia dijo de repente. «Mariana». Ella tampoco descansaba hasta resolver las cosas. Terca igual. Juliana sonrió. Ella se hizo enfermera, ¿verdad? Enfermera de UCI, orgullo en la voz. Trabaja en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México. Salva vidas todos los días, pero nunca quiso volver aquí. Dice que la tierra no tiene futuro. Sí lo tiene. Celia miró por la ventana hacia los campos aún oscuros afuera. Depende de la lluvia, depende del mercado, depende de 1000 cosas que no controlamos. Tomó otro trago de café. Pero si usted repara esta máquina, al menos controlamos el agua y eso ya es algo. Juliana terminó el café, se levantó. Voy a empezar. Cuando salió, el cielo estaba teñido de un rosa pálido en el borde del horizonte. El aire estaba más fresco, pero ya se sentía la promesa del calor que vendría. Caminó hasta el cobertizo con la linterna del celular iluminando el camino, la caja de herramientas golpeando contra su pierna a cada paso. La Irrigagro estaba exactamente como la había dejado, imponente, silenciosa, esperando. Juliana hizo una última verificación de todas las conexiones, todos los tornillos, todas las juntas. Revisó el nivel de aceite, perfecto. Revisó el diésel en el tanque, medio lleno, más que suficiente. Revisó el sistema eléctrico, la batería, los fusibles, todo correcto. Técnicamente no había razón para que no funcionara, pero las máquinas no eran solo técnica, a veces eran voluntad, a veces era fe. Subió a la cabina un asiento de cuero sintético agrietado, panel de controles analógicos con indicadores circulares, volante de dirección manual y se sentó. Sintió el peso de la responsabilidad. Si no funcionaba, no era solo una máquina averiada. Era la esperanza de una familia desmoronándose. Puso la llave en el encendido, respiró hondo, giró. En el primer segundo, nada. Silencio absoluto. En el segundo, un clic metálico, el motor de arranque tratando de encender. En el tercer segundo, un débil giro.
El Cummins tratando de recordar cómo respirar. En el cuarto segundo, una explosión sorda, un cilindro encendiendo. En el quinto segundo, otro cilindro, y otro, y otro. Y entonces, como un gigante despertando de una pesadilla de 3 años, la Irrigagro rugió. El ruido era ensordecedor. 6 cilindros disparando en secuencia perfecta, el turbo silbando mientras ganaba revoluciones, la transmisión engranando con un chasquido satisfactorio. La cabina entera vibraba, el volante temblaba en sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, Juliana sintió lágrimas quemándole los ojos. No las dejó caer, solo respiró hondo, ajustó las revoluciones para que el motor trabajara en marcha lenta y bajó de la cabina. Afuera, don Valerio, Celia y Jefferson estaban parados en la entrada del cobertizo como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Don Valerio tenía las 2 manos en la cabeza, la boca abierta. Celia se cubría la boca con ambas manos, lágrimas corriendo abiertamente. Jefferson solo negaba con la cabeza incrédulo. «Está funcionando, don Valerio», susurró como si tuviera miedo de que hablar fuerte rompiera el hechizo. «Está funcionando, Celia. Está funcionando». Él corrió hacia Juliana, la abrazó tan fuerte que le quitó el aire. Celia vino justo detrás, y de repente Juliana estaba en medio de un abrazo colectivo, sintiendo la gratitud de esas personas como corriente eléctrica. Cuando se soltaron, don Valerio tenía el rostro rojo, los ojos llorosos. «No lo puedo creer. 3 años. 3 años pensando que era pérdida total». «Nunca lo fue», Juliana dijo, limpiando la grasa de sus manos en un trapo. El motor estaba perfecto. Solo necesitaba respirar bien. Jefferson se acercó a la máquina, la tocó por un lado como si fuera algo sagrado. «¿Y ahora?» «Está lista para regar. Necesito probar el sistema hidráulico, las bombas, las mangueras, los aspersores». «Pero su corazón está latiendo fuerte». Juliana dio una palmada en el cofre. «Se puede hacer esto, hoy mismo». Don Valerio se pasó la mano por la frente. «¿Cuánto le debo hasta ahora?» «Lo arreglamos al final. Primero quiero asegurarme de que aguante trabajo pesado». Pasaron toda la mañana probando cada sistema. Juliana encendió las bombas de agua. Encendieron al segundo intento después de 3 años paradas. Probó la presión hidráulica. Perfecta. Abrió los aspersores. Algunos estaban tapados, pero nada que 20 minutos de limpieza no resolvieran. Alrededor de las 11, ella condujo la Irrigagro fuera del cobertizo por primera vez en 3 años. El sol golpeaba el metal, haciendo brillar la estructura galvanizada. La máquina se movía despacio, pero con firmeza, las 12 toneladas rodando sobre las orugas de goma reforzada. Don Valerio había encendido la bomba del depósito principal. Agua limpia llenó los tanques de la Irrigagro, y cuando Juliana activó el sistema de aspersión, ocurrió algo casi mágico. Decenas de chorros de agua explotaron de los aspersores, creando un arco iris bajo la luz del sol. El agua caía sobre la tierra seca con un ruido suave, casi musical, y en cuestión de minutos el olor a tierra mojada lo invadió todo. Celia comenzó a llorar de nuevo. Don Valerio solo se quedó parado, viendo esa lluvia artificial traer vida de vuelta al campo. Y Juliana podía ver en él años de tensión y desesperanza deshaciéndose, pero ella no podía relajarse aún porque todavía tenía una conversación difícil por delante. Después del almuerzo, una carne asada improvisada que Jefferson hizo en el porche para celebrar, Juliana pidió hablar con don Valerio en particular. Fueron a su oficina, una sala pequeña llena de archivos, calendarios de agronegocios en las paredes, una mesa de madera cubierta de papeles. «Necesito mostrarle algo», dijo ella, sacando el sobre sellado de su mochila. Don Valerio lo tomó, frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Ábralo»,
Él lo abrió, sacó la tarjeta de presentación, la leyó, la volvió a leer. Su expresión fue cambiando lentamente de confusión a comprensión y de comprensión a furia. ¿Dónde encontró esto? Dentro del motor, metido en uno de los conductos de admisión. Juliana se sentó en la silla frente a la mesa. Alguien lo puso allí a propósito. Alguien que sabía que si esta máquina se averiaba, generaría mucho dinero en pivotes nuevos. Don Valerio se sentó pesadamente, aún sosteniendo la tarjeta. Becerra, Alfonso Becerra. Su voz temblaba entre rabia y dolor. Yo confié en él. Vino aquí, pasó 2 días inspeccionando. Me miró a los ojos y me dijo que no tenía arreglo. Y yo le creí. Él mintió, y peor, él saboteó. Juliana se inclinó hacia adelante. Don Valerio, esto no fue mala suerte. Fue un crimen. Él se quedó en silencio por un largo tiempo, solo mirando la tarjeta, luego con voz baja. ¿Qué hago? Depende de usted. Puede ir a la policía, puede demandar, puede exponerlo públicamente. Ella hizo una pausa. O puede hacer lo que él le hizo a usted. Don Valerio levantó los ojos confuso. ¿Cómo así? Él arruinó la reputación de esta máquina. Hizo que todos creyeran que era chatarra. Juliana tomó su celular. Mostró la foto que había tomado de los fragmentos de metal. Podemos hacer lo mismo con él. Mostrar a los otros rancheros de la región lo que hizo. Mostrar la prueba. Dejar que su reputación se vuelva chatarra. Él pensó mucho. Después, no quiero bajar a su nivel. Entonces, ¿qué? Quiero justicia. Justicia de verdad. Él se levantó, fue hasta la ventana, miró las plantaciones afuera. Voy a llamar al abogado. Voy a reunir todo, sus fotos, la tarjeta, los recibos de los pivotes, y voy a demandar, no solo por daño material, por daño moral también, porque esto que él hizo, esto casi destruyó a mi familia. Juliana asintió. ¿Puedo testificar? Tengo documentación de todo. Él se volteó, le extendió la mano. Gracias, no solo por reparar la máquina, sino por importarle. Ella le estrechó la mano. Siempre me importa. Esa tarde, mientras Juliana terminaba los últimos ajustes en la Irrigagro, don Valerio pasó horas al teléfono con el abogado, con la policía, con la Asociación de Productores Agrícolas de la región. La noticia se corrió rápido. Antes del atardecer, 3 rancheros vecinos habían aparecido en el rancho Santa Rita, queriendo ver la máquina funcionando con sus propios ojos. Uno de ellos, un señor de cabellos blancos llamado Domingo, contó que había contratado a Becerra el año pasado. Él dijo que mi cosechadora tenía el motor fundido. Me cobró 8,000 pesos para declarar la pérdida total al seguro. Luego me recomendó una nueva. Gané del seguro, compré la nueva, pero siempre me pareció extraño. Domingo miró la Irrigagro funcionando. ¿Será que la mía también fue saboteada? La pregunta quedó en el aire y Juliana se dio cuenta de que aquello era más grande que un ranchero engañado. Era un esquema sistemático organizado. Domingo, ella dijo, si quiere puedo echarle un vistazo a su cosechadora, ver si hay algo sospechoso. Los ojos de él brillaron. ¿Usted haría eso? Claro que sí. Y fue así que Juliana pasó de ser una mecánica reparando una máquina a una investigadora desmantelando una red de corrupción que se extendía por 3 estados y que involucraba millones en fraudes. Pero ella aún no sabía cuán peligroso se iba a poner esto, porque Alfonso Becerra no trabajaba solo y no se la iba a dejar barata. Juliana pasó los 3 días siguientes viajando entre ranchos. Primero el de Domingo, a 20 kilómetros del rancho Santa Rita. Allí encontró la misma firma. Filtro de aire invertido, fragmentos de metal en los conductos, una tarjeta de presentación de Hidromac en el compartimento de herramientas. Domingo lloró cuando ella mostró las pruebas, no de tristeza, de rabia. Después fue al rancho de los hermanos Tobar en Los Mochis. Misma historia.
El técnico había condenado un tractor Valtra que estaba perfectamente funcional, solo con el sistema de enfriamiento saboteado, manguera perforada a propósito, líquido derramado, motor sobrecalentado hasta parecer que se había desvielado. En el tercer rancho, en Ciudad Juárez, casi en la frontera con Guatemala, Juliana encontró algo diferente. El dueño, Reinaldo Cuevas, tenía una hoja de cálculo de Excel con nombres de técnicos, ranchos, valores de equipos condenados y valores de equipos nuevos vendidos. «Yo soy contador», Reinaldo explicó, abriendo el archivo en su vieja laptop. «Siempre me pareció extraña la cantidad de máquinas que se averiaban en la región. Empecé a anotar 3 años de datos». Juliana miró la pantalla. Eran 17 ranchos, 42 máquinas condenadas, casi 6 millones de pesos en pérdidas. «Dios mío», ella susurró. «¿Y esto es solo lo que usted pudo rastrear?» Reinaldo ajustó sus lentes. «Debe haber mucho más. El patrón es siempre el mismo. La máquina se avería, el técnico la condena, recomienda un pivote o equipo nuevo de Hidromac. Becerra aparece en el 70% de los casos. En los otros son técnicos diferentes, pero siempre terminan recomendando Hidromac». «¿Ya llevó esto a la policía?» «Lo llevé hace 8 meses». Amargura en la voz. «Dijeron que sin prueba física era solo especulación, que no podían investigar basándose en una hoja de cálculo». Juliana miró sus propias manos, aún con restos de grasa debajo de las uñas. «Ahora tenemos prueba física, mucha prueba». Aquella noche, ella regresó al rancho Santa Rita con la cabeza pesada. Había llamado a la comandancia de Culiacán, agendado una reunión para la semana siguiente. Había enviado todas las fotos, todas las tarjetas, todas las evidencias al abogado de don Valerio. Había hecho lo que podía, pero algo no la dejaba relajarse. Eran casi las 9 de la noche cuando estacionó la camioneta frente al cobertizo. La luz estaba encendida adentro, lo cual era extraño. Jefferson siempre apagaba todo antes de irse a las 6. Ella bajó, caminó hasta allí. La puerta estaba entreabierta. «Jefferson», ella llamó. Silencio. Empujó la puerta. El cobertizo estaba como siempre. Herramientas organizadas. La Irrigagro parada en la esquina, pero había algo diferente, un olor, gasolina. Su corazón se aceleró, miró alrededor, buscando la fuente. Fue entonces cuando vio un rastro mojado en el suelo, partiendo de la entrada y yendo hasta la Irrigagro. Alguien había derramado gasolina por el camino. ¡Mierda! Ella corrió hasta la máquina, la rodeó por abajo. Había gasolina por todas partes. En la cabina, en las mangueras, en el tanque de diésel y en el suelo, cerca de las orugas, una caja de cerillos. No estaba encendida aún. Juliana tomó su celular. Marcó el número de don Valerio. «Hola, don Valerio. Alguien intentó incendiar la Irrigagro». Silencio del otro lado. Luego, «¿Qué?» «Gasolina, por todos lados. Había cerillos preparados. Llegué antes de que los encendieran». «Voy para allá ya». 5 minutos después, todo el rancho estaba despierto. Don Valerio, Celia, Jefferson, 2 empleados que vivían en las casas anexas, todos mirando el cobertizo, los rastros de gasolina, lo que casi había sucedido. «Fue Becerra», Jefferson dijo, la voz temblando de rabia. «Hijo de la chingada, él supo que usted desenmascaró el esquema, vino a vengarse. No sabemos si fue él». Juliana ponderó, pero su propia voz no era convincente. ¿Quién más sería? Don Valerio miró alrededor como si los responsables aún pudieran estar escondidos en las sombras. ¿Quién más tiene motivos? Juliana no respondió. Estaba pensando rápido. Si alguien había llegado hasta allí, había arriesgado ser atrapado solo para destruir una máquina, significaba que ella había tocado una fibra sensible, una fibra importante. «Necesitamos seguridad», dijo ella. «Cámaras, alarmas, alguien de guardia». «Yo me quedo».
Jefferson se ofreció inmediatamente. «Traigo la escopeta de mi padre. Si alguien aparece de nuevo, yo lo resuelvo». «No». Juliana negó con la cabeza. «Violencia no. Llamamos a la policía ahora». Y fue lo que hicieron. 2 patrullas aparecieron media hora después. Policías tomaron fotos, recolectaron muestras de la gasolina, hicieron preguntas, prometieron reforzar el patrullaje en la región. Pero cuando se fueron, Juliana sabía que no sería suficiente. Esa noche ella durmió en el cobertizo, literalmente. Tomó un colchón y lo extendió cerca de la irrigagro, y se quedó allí con una llave inglesa al lado y el celular en la mano. A las 3 de la mañana oyó un ruido, pasos leves en la tierra fuera del cobertizo. Ella se levantó despacio, tomó la llave inglesa, se quedó inmóvil. Los pasos se acercaban, una sombra se proyectó en la pared. Juliana respiró hondo, se preparó. La figura entró en el cobertizo. Era una mujer joven, de unos 20 y tantos, cabello corto, ropa oscura. Llevaba algo en las manos. Juliana no lograba ver qué. «¡Alto ahí!», Juliana dijo, firme, pero sin gritar. La mujer se congeló. Se volteó lentamente. «¿Usted es Juliana?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién quiere saber?». La mujer dio un paso al frente, y la luz tenue de la luna que entraba por el techo reveló lo que llevaba. Un sobre café, grande, lleno. «Mi nombre es Débora. Yo trabajaba para Hydromac en la oficina». Ella extendió el sobre. «Estos son documentos, contratos, hojas de cálculo de comisión, todo lo que necesita para probar el esquema». Juliana no se movió. «¿Por qué me está dando esto?». «Porque no aguanto más». Su voz se quebró. Pensaba que era solo negocio, comisión normal, ventas legales, pero cuando vi lo que estaba pasando, los ranchos quebrando, las familias sufriendo, ya no pude más. Juliana se acercó, tomó el sobre, pesaba, tenía muchas cosas allí dentro. «¿Ellos saben que usted está aquí?». «No, y no pueden saberlo». Débora miró por encima del hombro, nerviosa. «Si descubren que yo fui la fuente, me matan. No literalmente, pero destruyen mi vida, mi familia, todo. Usted necesita declarar en la policía». «Lo sé», lágrimas comenzando a caer, «pero tengo miedo». Juliana le puso la mano en el hombro. «Yo la protejo». «La protegemos, pero usted necesita ser valiente por todas esas familias que fueron engañadas». Débora se secó las lágrimas. Asintió. «Está bien, lo haré». Y fue así en aquella madrugada fría de octubre que el engranaje del esquema finalmente comenzó a romperse de verdad. En los días siguientes todo sucedió rápido. Débora declaró en la comandancia con un abogado proporcionado por el propio don Valerio. Los documentos que ella trajo eran devastadores: contratos falsos, dictámenes técnicos alterados, hojas de cálculo mostrando comisiones de hasta 25% y correos electrónicos entre Becerra y los dueños de Hydromac, combinando en qué ranchos trabajar. La policía abrió una investigación formal. Se expidieron órdenes de cateo y aprehensión. La oficina de Hydromac en Guadalajara fue sellada. Becerra fue citado a declarar y cuando apareció en la comandancia no vino solo. Trajo abogado, obviamente, pero también trajo algo que nadie esperaba. Propuesta de acuerdo. Él confesó todo. A cambio de una delación premiada, entregó a otros 5 técnicos involucrados, 2 gerentes de ventas de Hydromac y la cereza del pastel, un inspector del Ministerio de Agricultura que recibía sobornos para aprobar dictámenes fraudulentos. El caso explotó en los medios regionales, periódicos, radios, hasta un reportaje en la televisión. Esquema de sabotaje de maquinaria agrícola movió millones en Sinaloa. El titular estaba en todos los lugares y en el centro de todo. Sin haberlo buscado, Juliana se convirtió en símbolo y la mecánica que había desarticulado todo un esquema. Rancheros llamaban pidiendo que ella inspeccionara máquinas.
Universidades querían que ella diera conferencias. Una revista de agronegocios pidió una entrevista. Ella rechazó casi todo. No quería fama, quería justicia. Y la justicia lentamente comenzaba a llegar. 3 meses después, la Irrigagro funcionaba todos los días. Los lotes 7, 8 y 9 del rancho Santa Rita estaban verdes, vibrantes, llenos de plantas de soya que alcanzaban la altura de la rodilla de Juliana. El agua corría por los aspersores en arcos perfectos, y el olor a tierra húmeda había sustituido el de tierra reseca. Era principios de enero. El verano explotaba en calor sofocante, pero el rancho estaba vivo, más vivo de lo que había estado en años. Juliana visitaba una vez por semana, hacía mantenimiento preventivo, ajustaba presiones, verificaba desgastes. Don Valerio insistía en pagarle más de lo que ella pedía. Celia siempre preparaba el almuerzo. Jefferson se había convertido casi en un asistente informal, aprendiendo todo lo que ella le dejaba, haciendo preguntas, tomando notas. Aquel sábado específico, Juliana llegó temprano por la mañana y encontró movimiento en el rancho, coches estacionados frente a la casa, personas reunidas en el porche. Ella reconoció algunos rostros: Domingo, Reinaldo, los hermanos Tobar, otros rancheros a los que ella había ayudado. «¿Qué está pasando?», preguntó cuando bajó de la camioneta. Don Valerio vino a su encuentro, una amplia sonrisa en el rostro. ¡Sorpresa! Él la guió hasta el porche. Allí, una mesa larga estaba montada, llena de comida, carne asada, arroz ranchero, ensaladas, postres, y en el centro un pastel. Un pastel con la foto de la Irrigagro impresa en papel comestible. «¿Es el cumpleaños de alguien?», Juliana preguntó confusa. «¿Es un homenaje?», Domingo respondió acercándose. «Para usted». «Ah, para mí. Usted salvó nuestros ranchos». Uno de los hermanos Tobar dijo: «No solo reparó máquinas, usted desmanteló un esquema que nos estaba chupando la sangre. Usted nos devolvió nuestra dignidad». Juliana sintió que su rostro se calentaba, no sabía dónde meter las manos. «Yo solo hice mi trabajo». «No». Celia se acercó, le tomó las manos. «Usted hizo mucho más que eso. Usted se preocupó, usted luchó, usted no se rindió cuando todos se habían rendido». Reinaldo se aclaró la garganta. «La Asociación de Productores Agrícolas hizo una reunión la semana pasada. Decidimos crear un fondo de integridad técnica para contratar peritajes independientes cuando alguien sospeche de fraude, y queremos que usted sea la perito principal». Juliana se quedó en silencio, procesando. Yo no sé qué decir». «Diga que acepta». Don Valerio pidió: «Usted tiene un don, y ese don puede salvar a mucha gente todavía». Ella miró a su alrededor. Todos aquellos rostros, hombres y mujeres que habían sido engañados, robados, humillados, y que ahora estaban de pie de nuevo por culpa de un filtro de aire mal instalado, por culpa de una mujer que sabía escuchar lo que una máquina intentaba decir. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que entrenemos a más gente, jóvenes, especialmente mujeres, para que no dependa solo de mí, para que todo el mundo sepa identificar el fraude, para que nadie más sea engañado así». Domingo asintió. «Hecho». Comieron, bebieron, contaron historias. Jefferson se quedó al lado de Juliana buena parte del tiempo, haciendo preguntas técnicas, anotando respuestas en un cuadernillo gastado. «¿Se está tomando esto en serio?», ella comentó. «Sí». Él miró a la Irrigagro allá lejos, trabajando incansable. «Usted me mostró que estaba equivocado sobre las mujeres, sobre las máquinas, sobre todo. Quiero aprender. Quiero ser mejor». Juliana sonrió. «Usted lo será». Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y teñía todo de dorado, Juliana se alejó de la fiesta. Caminó por los campos regados, sintiendo la tierra suave bajo sus botas, escuchando el ruido rítmico de los aspersores. Llegó hasta la Irrigagro,
Tocó la lateral de la máquina aún caliente del día de trabajo. «Lo hiciste bien», murmuró. «Sobreviviste, luchaste y probaste que valía la pena». La máquina no respondió. Las máquinas nunca responden. Pero Juliana podía jurar que sintió una vibración diferente bajo la palma de su mano, algo como gratitud. Ella miró el horizonte. La cosecha iba a ser buena este año, quizás la mejor en 5 años, no por milagro, por trabajo, por conocimiento, por justicia. Y mientras el sol se ponía sobre los campos de Sinaloa, Juliana supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era solo reparar máquinas, era reparar injusticias, un engranaje a la vez. 26 meses después, Alfonso Becerra y otros 3 involucrados fueron condenados a pagar 8.7 millones de pesos en indemnizaciones a los ranchos perjudicados. Hidromac quebró. El inspector corrupto perdió su cargo y fue procesado. Juliana abrió un curso técnico itinerante de mecánica agrícola enfocado en mujeres de áreas rurales. Formó a 23 alumnas en el primer año. 5 de ellas ya trabajan como mecánicas independientes. La Irrigagro sigue funcionando todos los días sin fallar. Y en toda la región, cuando una máquina se avería antes de llamar a un técnico, los rancheros llaman a Juliana, porque ahora ellos saben, no toda máquina averiada está realmente averiada. A veces solo necesita a alguien que sepa escuchar,